30 en las Islas Canarias y vamos con nuestra tertulia de hoy. Hoy con don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Te digo la verdad. Sí. Cabreado, muy cabreado. No entiende por qué, hombre, total, la vuelta Con a las un cavernas. Es decir, hasta aquí. Hasta aquí. Pues ahora le voy a dejar explayarse a gusto. Don Marcos de Quinto. Pues nada, fenomenal. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, sí, yo creo que, bueno, tengo que felicitar, por supuesto, a este gobierno porque en su aproximación a lo que es Venezuela lo está logrando, Lo está logrando. Bueno, les comentaba a micrófono cerrado, a mis contertulios, un tuit que puso antes de ayer. La señora que ayer no salió a dar la cara después de que por primera vez en nuestra historia viviéramos un apagón en toda España. Beatriz Corredor, exministra de Vivienda socialista, nombrada a dedo como presidenta de Red Eléctrica Española y que cobra, creo, $500.000 euros al año. Y ayer no dijo: esta boca es mía. Hace 2 días, antes de ayer, publicaba el siguiente tuit Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española. Enlazaba un artículo de el periódico El País y ponía Beatriz Corredor: 100 días de Trump, 100 días de miedo, caos y abuso de poder. Y le quedan aún 1.363. Te voy a decir algo, si me permite, don Luis, para mosquearse aún más. Esta señora cobra 546.000 euros al año, más dietas por asistir a los consejos de administración de 16.000 euros. ¿Ah, sí? Sí. No está mal. Entonces, es decir, es un puesto político en una empresa pública, que cobra, yo creo que sueldos pues que se le exigirían, que yo sepa, a personas de verdad, ejecutivos de muy alto nivel y con unos objetivos cumplidos sin tacha. Sí, no es exactamente pública. Está siendo manejada como una pública, sí, porque tiene una participación del gobierno del 20%. Sí, pero son cotiza. Cargos políticos. Sí, exacto. O sea, el problema es como las cajas de ahorro. Sí, ¿no? lo mismo que en Indra o que en Telefónica, sí. Que ahora colocan a quien quieran. Pero esto de todavía es más descarado, porque aparentemente Sánchez en su intervención ha dicho: bueno, pues Red Eléctrica, esta empresa privada, como para lo privado es malo, lo público es bueno, pues es una empresa privada, efectivamente, donde ha metido la zarpa este sujeto con Beatriz Corredor. No solo este sujeto, es que los políticos llevan manejando Red Eléctrica desde hace mucho. Desde hace muchísimo. Mi hermano estuvo de directivo. Hay que recordar cómo acabaron las cajas de ahorro controladas por los políticos y sindicalistas. Pero lo más entretenido de esto, yo creo que hace como 5 meses o 4 meses estuve con ella porque fue a hablar a unos empresarios a Tarancón, y entonces estuvo hablando como 1 hora y media de Red Eléctrica, y yo estaba sentado al lado pues de algún que otro empresario. Cogí el teléfono y vi la cotización de Red Eléctrica. Bueno, se había ido absolutamente al garete. Cuando tú estás presidiendo una compañía que cotiza, lo primero que tú tienes que ver es si tu gestión ha sido refrendada por el mercado y si tus acciones han subido, lo que sea. Bueno, lo que ha hecho ha sido empobrecer, por supuesto, a todos los accionistas. Pero bueno, independientemente de que ya estamos acostumbrados a que el gobierno coloque al frente de empresas públicas, y esta que no es pública, repito, pero que está controlada por el gobierno, pues coloca una panda de inútiles espectacular. Yo cuando entré en política decían: ¿y qué puede aportar un empresario a la política? Oye, pues muchísimo más que un político a las empresas, que eso está visto, lo que han hecho en Correos y lo que han estado haciendo con todo este tipo de empresas. Una vergüenza. Bueno, ¿a ustedes les tocó vivir ayer alguna escena dantesca? Todo el rato fue una escena dantesca. Es decir, yo incluso fui a ver a mis hijos, por si acaso, ¿no? Porque no podíamos contactar como todo el mundo, y había pues la gente en la calle haciendo grupos para intentar saber qué es lo que estaba sucediendo. Eso después de horas.
Porque hay que decir que el presidente del gobierno no salió hasta que yo creo que le empujaron. Es decir, tienes que salir a decir lo que dijiste. Es decir, que la electricidad volverá según vaya volviendo la electricidad, ¿no? Sí, o sea, es una cosa que es espectacular. Espectacular. Entonces, claro, si dantesco fue todo. Fue, por ejemplo, dantesco ver que, claro, todos los negocios cerraron, las personas estaban en la calle yendo a buscar a sus hijos a pie, como podían, y toda la situación en general dantesca. No había cobertura, no había servicios de comunicaciones, había en algunas personas bastante nerviosismo. Lo que sí vi son bastantes ambulancias moviéndose de un lado a otro. Me imagino que en situaciones, pues por ejemplo, personas que quedaron atrapadas en ascensores, estuvieron buen rato atrapadas en ascensores, personas atrapadas en los trenes. Dantesco fue todo. Gente que necesitaba bombonas de oxígeno y no podía desplazarse a los hospitales porque ya no había transporte público. Hay constancia de al menos una muerte ayer en Madrid de una persona en esta circunstancia. Lo que parece, no lo sé, iremos conociendo las noticias a lo largo de los días. Lo que parece que funcionó relativamente, bueno, no demasiado mal, fue la autocoordinación ciudadana con el tema de los semáforos. Es decir, que, bueno, no hubo grandes, parece que yo sepa, grandes accidentes, la gente se supo pues manejar, pero claro, se crearon colas kilométricas en todos los accesos y salidas de las grandes ciudades. El transporte público fue suspendido, la gente tirada. Aquí compañeros nuestros tuvieron que irse andando a Leganés y a Móstoles porque no había manera de ir. De transportarse, ¿no? Gente durmiendo en las estaciones. Y los echaron. Y en Atocha, gente se tuvo que quedar a dormir en la calle porque se había sobrepasado el aforo. O sea, es que es tremendo. Sí, a mí me pilló en Zaragoza y estaba en un consejo, y cuando terminamos a eso de las 4, bueno, lógicamente toda la gente de oficinas ya se estaba marchando y había unas personas que venían de Barcelona, entonces se consiguió un coche para ellos y yo con otra persona que teníamos que volver a Madrid fueron a ver qué coche tenían con gasoil suficiente y bueno, como no había, fueron a una de las sucursales que tenemos en Plaza para llenarlo de gasoil, llenarle además también bidones de gasoil para que el coche pudiera volver de nuevo a Zaragoza. Y la carretera estaba maravillosa porque estaba relativamente vacía. La salida de Zaragoza fue complicada por el tema de semáforos, pero había la Guardia Urbana, estaba en aquellos cruces más complicados, sí habían tomado control de ellos. Y luego la llegada a Madrid, el Waze, el sistema Waze, que, o sea, milagroso, porque nos llevó por unos sitios que jamás me hubiera yo imaginado para poder ir primero a Somosaguas y luego a donde es el sistema Waze. Sí, como un Google Maps, un navegador, pero que te va redirigiendo todo el rato. Y entonces íbamos por unas callejuelas tremendas viendo coches atascados, el M30, el M40. Al final sí nos pilló un trozo de atasco, pero tremendo, y sobre todo gente que le veíamos andando por los arcenes. A mí me pasó un señor, un chico con su hija, un padre joven. Me hizo, estábamos reunidos unos amigos afuera intentando recuperar información, cosa que era imposible, y pasó con su scooter y su hijo detrás, pequeño, con casco los dos. Dice, el fin, iba gritando, el fin. Claro, estás así como... Eso es de una escena de película. Por eso, que en el momento de, claro, te quedas así diciendo, no quiero ser protagonista de esta película, no me gusta nada esto, ¿no? Hubo una cosa muy graciosa en una emisora de radio, que no voy a mencionar, que te llevaba el conductor que teníamos ahí puesto, luego estuvimos variando de emisoras de radio, pero una emisora de radio era como lo de Encarna, ¿te acuerdas de Encarna de Noche? ¿No? Lo de Empanadilla, lo de Encarna, porque de repente estaban llamando, diciendo a gente que llamara para comentar cosas. Y entonces una de las personas que llamó para comentar, en un momento dado, dijo esta expresión ya tan fácil respecto a la madre de Sánchez. Y bueno, tremendo, pero es decir, que de la gente cuando llamaba, y al final tuvieron que cortar. Claro, tú abres tu micrófono y la gente se expresa lo que siente. Pero si me permiten, Marcos, me quiero insistir en lo de red eléctrica. Es decir, llamar empresa privada a red eléctrica en este país. Llamarla ahora. No, pero es que ha habido un lío. Bueno, me lo acaba de chivar un amigo. Es decir, desde el año 85 está controlado desde Felipe González hasta el presente. Entonces, no es como decir que Huawei es una empresa privada. Huawei, es decir, estando el Partido Comunista por medio.
no es privada. Una empresa privada es una empresa en la que no hay capital, o sea, no hay injerencia del poder político. Desde el punto de vista, digamos, accionarial, no voy a entrar a discutir. Pero desde el punto de vista de operativo, y lo sé porque he trabajado en grandes empresas, cuando se mete el poder político en cualquier forma, en cualquier medida, dejan de tener intereses, digamos, coincidentes con lo que es el servicio que tienen que prestar como empresas privadas, atendiendo a los consumidores. Red Eléctrica es ahora mismo una cosa que funciona por inercia, y nunca mejor dicho, por aquello de las teorías de la inercia eléctrica y tal, como todo lo demás en España. Está funcionando por simple y pura inercia, porque es un país grande, que tiene mucha gente haciendo cosas, y todavía hay algunos funcionarios que hacen cosas. Pero es un país que está demostrando hasta qué punto somos vulnerables a unos niveles de un peligro, de una peligrosidad inaudita. Yo estoy indignadísimo. Yo, sinceramente, usted me conoce, que me dicen que soy hasta a veces flemático y demás. Yo no creo que sea demasiado flemático, pero bueno. Yo no entiendo cómo no está todo el pueblo español en la Moncloa sacando a este señor por pies. Te lo digo para que luego digan que los españoles somos caóticos e indisciplinados. Que va. Que al contrario. Ovejunos hasta extremos insospechados. Es decir, es algo que, es decir, lo que ocurrió ayer es de una gravedad. Es de una gravedad, y usted lo estaba apuntando, es que desde lo más elemental, que es preservar la vida, porque ¿Quiere usted escuchar a lo más elemental. ¿Quiere usted escuchar a Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, que ayer no salió a dar la cara, pero hace tiempo decía esto en una televisión con Susana Griso? La primera pregunta es ese rum que estamos escuchando estos días atrás, la amenaza de un gran apagón, porque hemos visto vídeos institucionales en Alemania, en Austria, y claro, una se pregunta, ¿el riesgo es real? En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. ¿Sabe usted que Camping Gas está disparando? Nos dicen las ferreterías que la gente está haciendo ya acopio de velas, de, bueno, pues, en fin, hornillos, por miedo a que haya ese gran apagón. Bueno, la gente que naturalmente toma las decisiones que considera, pero más allá de sus hábitos habituales, salvo que quieran irse de excursión, que también está muy bien, pero no hay un riesgo ni a corto ni a medio plazo de que ocurra. ¿Cómo se garantiza por parte de Red Eléctrica el suministro, la energía en cada momento, en cada hogar de España? Lo que no hace Red Eléctrica, o por empezar, lo que no hace, nosotros no generamos electricidad ni la vendemos, ni la compramos, solamente la llevamos desde el que la genera hasta el que la distribuye. Distribuidores, ¿no? Sí, entonces, y también lo operamos el sistema. Eso quiere decir que Red Eléctrica se ocupa de que en cada milisegundo la energía eléctrica que se consume y la que se produce sea la misma, porque si no es exactamente la misma, se produce un desequilibrio y puede ocurrir una perturbación. Entonces, lo que hace Red Eléctrica es garantizar que cada vez que necesitamos electricidad para cualquier servicio o consumo doméstico, o un servicio público, o una instalación esencial, una administración pública, una industria, una empresa, ese servicio esté disponible con una altísima calidad. Eso se hace a través de dispositivos físicos y también se hace... Esta señora, España, aquí no hay peligro, aquí no va a haber ninguna apagón porque tenemos el sistema más avanzado y seguro del mundo. Sí, la sanidad también la teníamos, sí. Pero si se han fijado ustedes, dice una cosa importante y que es cierta. Dice, nosotros nos encargamos de que la oferta se ajuste a la demanda, porque si no se ajusta, entonces hay desequilibrios que pueden ser peligrosos. Exactamente, eso es lo que pasó ayer. Resulta que en lugar de tener energías nuclear, hidráulica, carbón, que son estables, que te dan un suministro constante, pues resulta que hace 5 días salía la noticia de que sacábamos pechito de que por primera vez hoy en un día laborable 100% renovable. ¿Problema de las renovables? Pues que no es estable. Resulta que si hace más sol, pues no produce lo mismo que si hace menos sol. Si hay viento, pues no produce lo mismo que si no hay viento, con lo cual se producen oscilaciones. Y se produce eso que decía esta señora en la entrevista con Susana Griso, que resulta que hay un desajuste. ¿Y qué pasa? Que ayer se detectó un desajuste, empezaron a saltar sistemas de seguridad y saltaron todos en cascada. Básicamente, para que lo entienda cualquiera, yo he estado intentando averiguar, porque no soy experto, no soy todólogo,
pero básicamente lo que ocurre es que cuando hay una sobrecarga del sistema eléctrico, por las diferentes centrales de distribución, pues como en casa, saltan los plomos, saltan los diferenciales y se corta el suministro. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que ayer eso ocurrió con una sobreproducción, una sobreoferta de energía o de electricidad a base de renovables. Saltaron súbitamente en las centrales una tras otra, los distribuidores uno tras otro, y al final en cascada se cayó todo el sistema. Lo que me llama la atención es qué sistema tendremos para que eso, momento que empieza, no se pueda parar. Es decir, saque usted de la línea ese suministro, no, porque igual seguramente como no tienen dónde desviar la energía, se queman los molinos, no lo sé. Yo soy un ignorante en este aspecto, pero a mí lo que me dejó ayer la sensación, y de verdad durante un rato pensé, me vino a la cabeza lo de la pandemia, dicho sea, entonces digo, como gestionen igual, estemos aquí 4 o 5 días sin electricidad, esto no acaba bien, esto acaba muy mal. Muy mal. Si no saben gestionar. Yo creo que los experimentos Wok con gaseosa. Yo acuño un nuevo término. Este gobierno son unos gretinos de Greta, pero son unos cretinos integrales, absolutamente. Y lógicamente, yo creo de todas maneras, como siempre me gusta ver el lado bueno de las cosas, pues yo creo que hay unas lecciones que son importantes. Bueno, en primer lugar, la gente tiene que volver al coche diésel, diga lo que diga el alcalde de donde sea, ¿eh? Y los coches diésel son una maravilla, además echan CO2, que es el alimento de las plantas. Siguiente. Bueno, y gasolina, yo porque... Sí. Gasolina, sí. Sí, yo soy más de diésel, pero bueno, concedido. Sí, digo, no, pero a veces cuando es más seguro el diésel porque hasta puedes echar un papel y no se quema, no se inflama como la gasolina. Pero por otro lado, el tema del cash, o sea, es que hay que tener dinerito en el calcetín y tenerlo ahí en casa. Y bueno, y sobre todo el tema de no volar presas. Ahora, pues oye, había energía hidroeléctrica, pero claro, cuando abren la presa, ese agua se va. Pues si hubiera una segunda presa detrás, pues se podría retener y se podría bombear de nuevo arriba, o sea, que no se vuelen presas. Yo creo que esto que han hecho, este experimento, tipo Pol Pot, porque casi es de volver al año cero, pues yo creo que ahí hay una lección y que los españoles, lógicamente, tienen que espabilar y darse cuenta de que vamos a dejarnos ya de gretismos y que esta gente hay que sacarlos ya y que experimenten, porque yo creo que somos como el país más avanzado de esto de las renovables. Temas curiosísimos, el aceite de oliva está subiendo de precio tremendamente y resulta que arrancamos los olivos para colocar placas solares. Y dice, bueno, menuda estupidez, ¿no? Porque, oye, si está subiendo el precio del aceite de oliva, lo que nos interesa es tener menos placas solares y más olivos para exportar. En fin, todo yo creo que se está haciendo al revés y que es momento de decir... ¿Quién vende las placas? ¿Quién hace negocio con esto de las traen de China y posiblemente esté haciendo algún que otro lobby y tal, que ahí está. ¿Quién ha penetrado en el mercado eléctrico en este área con una potencia inusitada? El jefe de este subalterno que tenemos de presidente. Hoy me gustaría decir una cosa, es decir, lo de ayer ya no es por lo del procesamiento del hermanísimo, es decir, que ya hubiese sido suficiente, lo de empezando por el plagio del doctorado, ahí se hubiese tenido que acabar el sanchismo, ¿no? Pero como ha seguido, lo de ayer es para que este gobierno ahora mismo estuviera fuera y ha dimitido. Sí. Y quiero decir, y a todos los que lo sostienen, PNV, Aitor, Esteban, y toda esta gente, no son los bilduetarras que va de suyo, y no solo los desgarramantas de Sumar, que van de trinque, ¿no? Y lo Podemos exactamente igual, porque nos ha visto en su vida ganando este dineral que están ganando y esta vida que están llevando muelle a costa del sufrimiento y del empobrecimiento progresivo de millones y millones de conciudadanos, de españoles. Sí. No, pero sí, toda esta gentuza no solo es Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, no solo esta reala de ministros incompetentes, como el que le faltó decir a este que tenemos ahí, al señor que tenemos en industria o transportes, ¿no? Es iba a decir acromegálico, el eslabón perdido, Óscar Puente de la política, ¿no? Que ya dijo que teníamos que ir acostumbrándonos a que los trenes ardieran, ahora tendremos que ir acostumbrándonos a que la electricidad se vaya
Y luego tendremos que acostumbrarnos a pegarnos de cuchilladas con el vecino para disputarnos el último trozo de comida del pueblo. Exacto, pero a mí quiero insistir sobre todo, decir, Sánchez es lo que es. Y no voy a decirlo aquí literalmente por respeto a este programa. Pero en los que le sostienen. Hoy don Luis ha dicho adjetivos que yo te había escuchado. Sí, Oye, sí. pero hoy quienes le sostienen, PNV, Junts, TR, ¿sabes lo más gracioso? Es que Sumar, Podemos, toda esta gentuza. A Pedro Sánchez no le quiere nadie, pero tampoco le quieren sus socios, le usan, pero que tampoco le quieren. Luego debe de ser algo horroroso el saber que no te quiere nadie de la población y tal, y que además los socios que te están manteniendo tampoco te quieren, simplemente están abusando de ti. Yo una reflexión que sí quería hacer, probablemente sepamos qué ha pasado. Pero, como se dice en temas de abogacía, causa de la causa, causa del mal causado. Es decir, ¿habrá pasado esa sobrecarga? ¿Por qué ha pasado esa sobrecarga o por qué habrá pasado eso? Y yo no sé si eso puede haber sido por un tema de imprevisión o puede ser porque alguien puede haber entrado en los sistemas o porque alguien ha tocado la tecla mala o lo que sea. No tengo ni idea. Pero una cosa es lo que ha pasado y otro por qué ha pasado, que yo creo que eso también habría que investigarlo. Y, por supuesto, todo esto ha pasado porque tenemos la gentuza que tenemos en estos momentos en Red Eléctrica, en el Gobierno, etcétera. Pero hay esa parte intermedia que, incluso aunque nos expliquen el tema concreto técnico, dice sí, pero eso no está previsto. Seguramente que está previsto, que es la cosa que un protocolo para todo, es como los protocolos que había con la sanidad y todo esto, y que al final, y seguridad, hay una cantidad de protocolos y de documentos redactados que yo creo que no se lo leen ni los ministros. No saben ni lo que hay que hacer. Llega una situación y empiezan a correr como pollos sin cabeza. Y luego hay una cosa que sí también quiero decir. Es que, vamos a decir, lo de hoy, o lo de ayer, porque sigue siendo hoy, de alguna manera, las consecuencias, no puede pasar en balde. Es decir, hemos llegado a un punto, de verdad, en España hemos llegado a un punto en el que tenemos que pensar muy seriamente, pero muy, muy seriamente, si queremos tener alguna seguridad, alguna certidumbre en el futuro, o si hemos decidido directamente tirarnos por un abismo. Sí. Porque es decir, no funcionan las cosas. Yo insisto en el concepto de inercia, porque los ministerios, desde la COVID, están teletrabajando muchos, y eso es mucho decir. La cita previa se ha instaurado como una cosa, como un derecho de la administración, que no se sabe muy bien lo que es la administración. Sí, es tremendo. A partir de la pandemia se pusieron cosas en cita previa y siguen muchas y ahí de ellas. Sigue funcionando. Es decir, hay una discrecionalidad del poder administrativo que en realidad debería servir y que es la encarnación, digamos, de cómo se organizan las personas a nivel de un Estado, desgraciadamente, pero es lo que hay, y que está actuando, digamos, fuera de control, con una sensación de peor funcionamiento constante, de una degradación. Acordaos aquello de que había antes, en la época de Vino y Rosas, Operación Asfalto. ¿Habéis visto cómo están las carreteras? ¿Habéis visto los agujeros mortales de necesidad? Pues yo que soy motero, en un coche ya te provoca una avería, pero en una moto puede provocar una caída grave. Es decir, hay un deterioro en general. El sistema de cercanías. Aquí inauguramos un montón de líneas de AVE, pero el cercanías no funciona. Decimos a la gente que utiliza el transporte público que no puede entrar con su coche, con su cafetera diésel en los centros urbanos, pero los mandamos a medios de transporte tercermundistas. Todo esto en general, perdona Marcos, ya termino. Todo esto en general tiene que, de verdad, tiene que servir para que esto cambie de forma radical. Hay una cosa que se lleva echando de menos, yo creo que son los últimos 3 años o 4, que es el Estado, el debate del Estado de la Nación. Y yo creo que los partidos de la oposición deberían exigirlo, y le guste o no le guste a Pedro Sánchez, que se produzca ese debate del Estado de la Nación. Mira, jamás hemos estado en una situación, yo creo, tan mala, y jamás se han cobrado tantos impuestos. Aparte de las ayudas europeas y la presión fiscal que existe, hay que decirle a esta gente, oiga, ¿qué están haciendo? Porque en vez de construir cosas, destruyen empresas. No tenemos defensa. Probablemente, es decir, esto no ha sido un ciberataque, perfecto y tal, pero ¿y si lo hubiera sido? ¿Y si luego nos hubiera caído algún misilito de estos que han comprado Estados Unidos nuestros vecinos del sur? ¿O y si hubieran entrado unos aviones en este caos, en estos momentos que se ha producido? Digo, tenemos que estar prevenidos, que no es este el caso probablemente, pero ¿y si lo fuera? ¿Qué diría José Mota?
y sí. Entonces dices, bueno, es que estamos absolutamente, yo creo, en precario. Y eso es algo que tenemos que exigir a nuestros gobernantes, porque bien que se están haciendo con dinero de todos los ciudadanos, pues para esta porquería de todo, para esta porquería de defensa, que no tenemos defensa, mientras se nos están armando los vecinos del sur, la policía pues los tiene así en precario, con esas lanchitas de goma, desarticulando lo que es el Oconsur, la Guardia Civil del sur, y luego que no tenemos previsión para todo este tipo de cosas. Ya nos ha pasado la Dana, ahora nos ha pasado este apagón. ¿Qué va a ser lo siguiente? Y esta gente pues sigue ahí, y los ciudadanos yo creo que tienen que espabilar y hablar claro y fuerte. Bueno, estoy consultando ahora prensa catalana, el periódico de Cataluña. En Cataluña, por ejemplo, aunque dice Red Eléctrica que ya ha restablecido el suministro en el 99% de España, pues allí desde Cataluña informan que todavía quedan hogares catalanes que no han recuperado la luz. Se ha suspendido el restablecimiento de trenes de cercanías en Cataluña por inestabilidad de la tensión en la red eléctrica. Es decir, que se está restaurando el suministro, pero se están experimentando inestabilidades y por tanto pues seguirán las consecuencias. Roderías son los únicos que se habían quedado. Los 11 últimos trenes que había que sacar eran los de Cataluña, pero además eso está delegado al gobierno catalán, y creo que era la última gente que salió por la noche, eran precisamente la de los trenes catalanes. Creo que esto hay que confirmar. Son los que estuvieron atrapados más tiempo. Más tiempo. Sí, como eso estaba ya delegado. Viva la nación. El autogobierno, sí. Castigo de Dios por la copa. ¿Usted es futbolero? No soy agnóstico, pero tengo principios. Bueno. En fin, no será porque no hubo avisos antes. Don Daniel Lacalle compartía la intervención que tuvo en el Parlamento Europeo hace menos de un mes, pues denunciando cómo con el mix energético, es decir, con los tipos de fuentes de generación de energía que estamos utilizando aquí, pues estaba creciendo el riesgo de apagón eléctrico. Bueno, pues nada, o sea, todo el mundo lo sabía, crónica del apagón anunciado, todo el mundo lo sabía, menos Pedro Sánchez y parece que Beatriz Corredor. Bueno, en realidad sí lo sabía, pero les importa un soberano bledo. Dijeron, ¿cómo? ¿Que hay que ser verde? Nosotros más verdes que nadie. Alemania está quemando carbón como loca, toda Europa construyendo nuevas centrales nucleares, nosotros dinamitando centrales de carbón y cerrando centrales nucleares, nosotros 100% solar, hombre, que es lo que mola y tal. Claro, la propaganda. Es decir, es un momento de propaganda. Es decir, no hay política. Esto es propaganda. Como igual que no hay gobierno, esto es propaganda. Lo que interesa es el anuncio propagandístico. Por fin hemos generado el 100% de la electricidad a base de renovables. El anuncio. Es el anuncio, la foto, el vender, la propaganda. ¿Qué ocurre inmediatamente después que se hace ese anuncio? Que se viene abajo todo el sistema con los perjuicios brutales. Yo no sé lo que habrá costado esto. A mí me ha costado dinero. Es decir, y como mi economía es una economía bastante modesta, lo de ayer y lo de hoy a mí me supone un quebranto para este mes. Me supone un quebranto. Es decir, ¿esto me lo va a pagar Beatriz Corredor? ¿Esto me lo va a pagar Pedro Sánchez y sus socios que lo sostienen ahí mientras se carga el país y lo desmantela y lo reparte? Porque es lo que está haciendo. Está desmantelando nuestro país, lo que nos pertenece y lo que deberíamos dejar a nuestros hijos, que es nuestro por herencia y por derecho, lo está desmantelando y encima nos está llevando al límite de lo que es posible soportar. Es que ayer, porque fue un día, don Luis, esto ha durado 16 horas, en peor de los casos, por ahora. Pero es que esto, ante la incompetencia supina que hay en la administración y en la política, que es casi ya lo mismo, y casi diría que en algunas empresas privadas también se entremezcla, ya la separación entre lo público y lo privado es casi inexistente, esto se vuelve a ocurrir, y esto dura 72 horas. Y decir, no, es que hay gente que está diciendo que el suministro de agua corre peligro. En principio no, pero usted tenga un apagón prolongado, las depuradoras, el bombeo, es decir, hasta lo más elemental funciona en base a la energía. Entonces, nos han llevado a una situación que hemos flirteado con la catástrofe. Perdonad.
Hay dos cosas que Un momento. Anóteselas en la mente porque tenemos que hacer una pausa publicitaria y ahora le pregunto cuáles son esas dos cosas. Bueno, doña Carmen Carbonell, hoy pedíamos a los oyentes que nos contaran cómo vivieron ayer ellos el apagón. ¿Qué historias para no dormir les costó sufrir? Además hay historias de todo tipo, don Luis. Hoy tenemos un programa especial, como saben ustedes, en el que estamos recogiendo esas opiniones, esas anécdotas de muchas personas y de hecho lo que estamos haciendo es reproducirlas a través de diferentes momentos de este programa. Les cuento, por ejemplo, cosas que leo en Twitter. Julia García Amado tenía vacaciones. Saben ustedes que ayer era día festivo en algunas comunidades autónomas. Ella dice que a las 10 recogió a su hijo, que lo habían acogido sus tíos y se fueron a su casa a Pozuelo con su otro hijo. En ese caso ella pudo disfrutar de una cerveza que aún estaba fría porque estaba de vacaciones, pero nos cuenta que está indignadísima, ha llegado a un lugar sin retorno y nos llevamos diciéndolo durante algunos años, ¿no? Que estamos como en Cuba, como en Venezuela, así está España, en fin. Hay comentarios como el de Teresa S. Lázaro, que nos dice que ayer nos echó de menos y es que esta emisora, por desgracia, no pudo emitir con normalidad, así como nuestra televisión. Sí que siguió, gracias a otras cadenas de radio, en el transistor a pilas, la información que había, y es que no era mucha. Ella dice que ya no tiene espíritu para estos meneos, que también escuchó la radio pública portuguesa y que daba bastante más información que aquí, y es que ese es uno de los datos más importantes, la poca información que había. José Calaucho, uno de nuestros habituales en Twitter, dice que en Torre del Mar no volvió la electricidad hasta las 12 de la noche, sin agua, porque llevan una bomba de presión y por tanto no tenían. En su caso, su compañía de telefonía dejó de funcionar a las 7 y seguían sin red cuando nos mandaba ese mensaje. Nos contaba que nos escuchaba gracias a que estaba en el gimnasio, y en el gimnasio sí que tenían conexión de telecomunicaciones. Y atención, su padre está sin poder usar el compresor de oxígeno, le ha puesto la bombona de reserva para la noche, así que son situaciones auténticamente críticas. Por ejemplo, Alejandro Ávalo Delgado nos cuenta que tiene hijos, dice que tuvo que sacar el camping gas para comer y cenar y poder preparar un biberón. Don Luis, cuestiones tan importantes como esa, dar de comer a un bebé. Dice que sin trabajar, sin siesta, dice que estuvo de charleta alabando, entre comillas, al gobierno, yendo a misa con velas para iluminar y escuchando el transistor a pilas, escuchando, pues él dice, bulos oficiales, que es algo como muy de el año 2030. Hay muchos municipios que nos reportan que todavía no tienen luz. En el caso del chat de YouTube, a través de alguien que se hace llamar Blue, dice que en Oviedo no hubo luz hasta las 9 de la noche, tuvo que sobrevivir a base de conservas y de ensaladas, tenía ganas de tomar un café y no hubo oportunidad, no hubo televisión, se cayó internet aún después de venir la luz. Rebeca Martínez Marfil dice que en Granada llegó la luz después de las 4 de la madrugada. Y atención a estos casos, por ejemplo, su padre no pudo dormir porque tiene apnea de sueño y necesita un dispositivo especial de respiración que funciona con electricidad. Dice que es algo tercermundista y que realmente, pues no sé, nos está sorprendiendo a todos. Atención a este comentario de Maripuri, tiene 70 años, dependiente de oxígeno 24 horas. En el ambulatorio ya no tenían bombonas de oxígeno y al final, por el ingenio de un familiar, se le solucionó el problema gracias a una batería de coche. Ayer vimos como muchas personas tiraban del ingenio de los españoles para hacer todo tipo de sortilegios con los que poder pasar la jornada ayer, ese terrible apagón. Hablando de historias dantescas, pues Jordi Sabaté, este luchador por los derechos de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, pues comunicaba: estoy vivo, he sobrevivido sin luz durante 9 horas con las baterías de mis máquinas de soporte vital. Claro, 9 horas pudo resistir y volvió la luz y sobrevivió. Si llega a faltar la luz unas pocas horas más, cuando se acaba la batería, ¿qué pasa? Hemos estado rozando el desastre. Creo que y de hecho es un estamos desastre, pero no ha culminado. Sí. Ha muerto al menos una persona que tengamos constancia en Madrid. Debido a esto. Habrá habido accidentes también provocados por el problema de la caída de todos los sistemas. Claro. Y la angustia de todas esas personas que estaban incomunicadas. Les leo un último tuit, es de Nafasi MPIA, que dice que tuvo una incomunicación total, sin teléfonos, sin redes, sin poderse poner en contacto con ningún familiar. Si me pasaba algo, poder llamar a alguien. No había servicios de urgencias disponibles porque faltaban los teléfonos. Dice que ella salió a la calle cuando vio que en el municipio de al lado, ya a las 7 de la tarde, volvía la luz. Todas esas personas que estaban en pisos altos, imagínense ustedes, para personas de edad bajar
no sé, 10 pisos, tener que subir 10 pisos de nuevo. Eso es imposible. Es complicado. Sí, iba usted a decir un par de cosas. Sí, yo quería hacer un par de apuntes. Bueno, primero la intervención que se produce 6 horas después por parte de Sánchez es una intervención curiosa, porque aparte de no decir nada, arremete contra los medios no oficiales de comunicación y todo el rato habla de que no hay especulaciones. Y coge y suelta que ha informado a la OTAN. Luego, si en algún momento la gente puede pensar que se trata de un ciberataque, pues es una deducción inmediata, porque si no, él no lo pensara, no diría que ha informado a la OTAN. Bueno, es que además él mismo dice, no descartamos nada. Por eso, claro, sí, sí. Es una cosa... Entonces, claro, él dice, no voy a aclarar nada y encima, para quien no se le haya ocurrido, voy a reforzar la idea de que podría ser un ciberataque sin decirlo, simplemente diciendo que hemos puesto en conocimiento de la OTAN esto. Y la otra cosa que también a mí me parece que es interesante destacar es el rápido movimiento de algunas comunidades autónomas. En principio creo que fueron 3, que fueron Madrid, Andalucía y Murcia, luego ya son 8, para inmediatamente decir nivel 3 y pasar la pelota a Marlaska. Porque yo creo que a partir de ahora, después de lo sucedido en Valencia, yo creo que las comunidades autónomas han aprendido. Y yo creo que este gobierno tiene que estar muy preocupado porque cualquier cosa que suceda van inmediatamente a pasar en estos momentos los trastos y bueno, y lo último, yo no sé, estoy esperando a ver qué comentan estos defensores de la clase trabajadora, Sumar y Podemos, porque algo tendrán que decir. O, por ejemplo, a lo mejor se trata de que hay que gestionar la energía con perspectiva de género, y como no se estaba gestionando con perspectiva de género, probablemente ha pasado esto. Pero sería muy interesante que nos contaran su posición al respecto. Yo quisiera hacer un apunte, porque como evidentemente lo único que funcionaba ayer para intentar tener algo de información eran algunas radios. Desgraciadamente esta casa no pude... No tenemos sistema de emergencia. No tenéis sistema de autónomo. En fin, claro, no tenéis tampoco la publicidad institucional que tienen ellos, ¿no? Entonces, claro, esa diferencia es importante, ¿no? Pero bueno, yo estuve escuchando, voy a decir que emisora, pero no le voy a hablar que fuera una ultra, la que todos imaginamos, la voz de su amo, ¿no? Pero me pareció fantástico, y digo fantástico con unas comillas grabadas en piedra, el tono casi festivo de la información. Es decir, que en lugar de como me imagino que como este gobierno, con su bulo fundamental consiste en no informar, es decir, la desinformación, pues ante esa carencia de información estuvo prácticamente, yo estaba escandalizado, porque yo que demandaba, como todos, es cualquier tipo de información. De un pobrecito que pudiera arrojar una pista, pues aquí ya hay luz, en otro lado no. Cualquier tipo de dato que pudiera ser relevante en ese momento. Y estuvieron haciendo, pues, dorando la píldora de lo estupendo que era en medio de la radio, que todo el mundo estaba escuchando la radio para informarse, y en realidad lo que estábamos escuchando era cómo se gustaban a sí mismos. Es decir, me parece alarmante. Yo no digo que la radio tuviera que estar atizando fuegos, pero desde luego lo que estaba sucediendo ayer no era para ese tono informativo. Yo creo que era un tono muchísimo más severo, y no lo vi por ningún lado. Total, yo hay un drama que de alguna manera un poco lo viví, pero yo creo que es el drama probablemente el más grave que puede haber vivido bastante gente. Cuando no tenían información, ni tenían tampoco información de las respuestas de los colegios, toda aquella gente que tenían niños pequeños en los colegios y que no podían llegar a buscarlos a la hora. Afortunadamente se dio la instrucción de que los colegios iban a permanecer abiertos hasta que el último niño fuera recogido. Pero si tú no tienes esa información, porque no has podido conectar por la radio, porque no tienes esto, angustia, y estás en estos momentos tirado, que tienes que ir andando kilómetros hasta tu casa y que no puedes ir al colegio y que no puedes llamar a nadie para que vaya a recoger a tu niño al colegio, ese drama de madres y padres puede haber sido muy, muy, muy grave y muy extenso. Y le cuento una anécdota. En un colegio del pueblo donde yo vivo, todos los padres, pues bueno, hay apagón, pero sabes que el niño está ahí en el colegio, tampoco se angustiaron demasiado, o sea, uy, voy a recogerle, pero bueno, no fueron. Una madre sudamericana se presentó allí a toda velocidad a llevarse a su hija, ¿no? Y entonces, claro, te das cuenta, es que ella ha vivido apagones en Sudamérica y sabe lo que puede pasar en un apagón prolongado, con lo cual dijo, la niña para casa. Sí. Pero que colegios que te pillan lejos o lo que sea es muy, muy complicado. No, pero a mí me gusta permitirme que incida en el tono informativo.
en el tono informativo, de verdad. Yo no quiero que se exacerbe los malos sentimientos, ¿no es eso? Yo sí. Sánchez, eres un canalla, debes irte a tu casa. Bueno, eso sí, eso no es un exacerbado, eso es decir una verdad, ¿no? Bueno, perdón. Pero no, es verdad. Es decir, es decir, yo no quiero que exista una crispación innecesaria, pero desde luego me parece de una frivolidad rellenar espacios que se supone que están para informar, pero que en realidad no estás informando de nada, para mantener como si esto fuera algo extraordinario, pero bueno, llevadero, ¿no? Lo estamos llevando, ¿no? Lo estamos llevando. No, estamos jugando con cosas que pueden llevar a situaciones que son límite. Y ayer estuvimos en una situación límite, ¿eh? Y no fue una cosa parcial de una región a la que le haya caído una calamidad encima, como ocurrió en Paiporta o en Valencia, sino estamos hablando del país al completo, excepto Canarias y Canarias, Ceuta, bueno, las islas y Ceuta y Melilla, es decir, lo que estaba desconectado de la red y que no se vio arrastrado en la caída por el resto. Entonces, es interesante lo que dice, lógicamente, lo que dice Marcos, ¿no? Hay que averiguar el por qué, el cómo y todo esto, pero desde luego lo que hay que tener es muy claro, es decir, es que hemos cruzado una línea y esa línea que se ha cruzado tiene que tener un cambio de 180 grados en la actitud general y de echar a este gobierno a la calle y empezar a coger a los políticos por las solapas. Sí, hablaba don Luis de una cosa que es absolutamente, yo creo, maravillosa, que ha sido la respuesta de la gente en la circulación, los semáforos y tal, y esa paciencia. Y no se han producido ningún problema. Pero si esto hubiera durado 24, 48, 72 horas... y en los supermercados las cajas no funcionan porque son eléctricas para hacer la factura, incluso aunque dieras dinero en efectivo, cómo lo van a recoger y cómo lo van a contabilizar, que al final hubiera la gente en una situación de desesperación entrado y arramblado con las cosas directamente, que lógicamente, oye, pues podría ser lógico si se hiciera de una manera ordenada, o decir, oiga, mire, no podemos cobrar, pero gente que necesita agua o leche, llévesela. Pero si esto durara más, tenemos que estar preparados para qué sucedería desde el punto de vista logístico en estas situaciones, que era lo que se haría. Es decir, en algún momento, oye, pues el inventario, puede decir el gobierno, oiga, nosotros nos hacemos cargo del coste de ese inventario, pero pongan estos productos a disposición de la gente, incluso sin cobrarlos. Pero todo eso son temas que ahora, después de este ensayo general, de esta catástrofe que afortunadamente ha sido limitada en el tiempo, hay que sacar un montón de aprendizajes por si esto se repitiera y se repitiera de una manera mucho más dramática, cómo se va a actuar en ese respecto. Y yo creo que no está en esa clave el gobierno. Uno lo que esperaría es que en un gobierno de un país avanzado pues hubiera... Primero, no se hicieran cosas sin tener las debidas medidas de seguridad. Cuando en una empresa, una gran empresa, yo que sé, Amazon, cualquier cosa, van a hacer un cambio, por mínimo que sea, en cómo los clientes acceden, bueno, pues lo que haces es un sistema de prueba. Desconectado de la red, pruebas ahí lo que te dé la gana. Una vez que están absolutamente seguros de que todo funciona, entonces empiezas ya a meter en producción eso para que funcione en la vida real. Aquí hemos hecho una transición verde por las bravas. Dicen, no, además nosotros los más verdes de Europa, nosotros los que más, el 100% de solar. ¿Algún análisis de riesgos? ¿Alguna cosa? No, a tomar por saco. No, aquí no hay problema. Cogen el carajillo, el palillo en los dientes y el puro. Aquí no hay problema. Ecologismo y tal. Y resulta que cuando se producen los problemas tampoco hay ningún plan de contingencia. Es decir, parece que no había ningún plan en España sí, para... los hay, pero es que como no trabaja nadie... Sí, había planes para la pandemia, había planes de previsión, hay un plan de seguridad, de ciberseguridad, hay un plan de contingencia, incluso de una invasión. Es decir, hay planes, están elaborados por personas. Pero nadie los activa. Nadie los conoce. Es decir, está muy bien, claro, es decir, es que la gravedad de la situación, estamos en manos, a ver si lo entendemos, de desgarramantas, de personas que vienen a cobrar, como la presidenta de Red Eléctrica Española, que no tiene ni papa.
Y además no solo tiene ni papa, es que le importa una papa no tener ni papa. De hecho, es registradora de la propiedad. Claro, pero ahí está, al $500.000 de euros anual en una empresa que finge ser privada cuando en realidad está controlada por el poder político desde el año 85. Igual que puede ser Renault, igual que puede ser otras, que incluso todavía tendrían algún criterio más de mercado. Pero esta es la realidad. Entonces, si seguimos por aquí, acabará ocurriendo algo de verdad grave, muy grave. ¿Sabe una cosa? Le tenemos que agradecer a Pedro Sánchez que al menos ayer en su comparecencia se limitara a decir estupideces, como por ejemplo lo de el suministro eléctrico volverá a medida que vayan restaurando la energía. ¡Bum! No me diga. Claro, esto, luego se metían con Rajoy por decir obviedades. Por favor, no hagan ustedes caso de informaciones que no vengan de canales oficiales. Dice, pero si llevamos 5 horas y por canales oficiales no habéis dado ninguna información. Acuérdate también pero al menos no dijo ayer yo estoy bien, ¿no? Sí, no, acordaos de otra gran frase, simplemente para hacer, de otra gran frase de este grandísimo estadista, aquello que cuando tuvimos los picos de inflación, dijo, mírenos ágil usted, porque si descontáramos la inflación no habrían subido los precios. Sí. Una cosa que me parece muy grave. Pedro Sánchez habla 6 horas después de que esto se inicie. Y cuando habla no descarta el ciberataque, no lo descarta. Entonces me pregunto si en esas 6 horas se puso en máxima alerta lo que son nuestras unidades de aviación, el ejército o lo que sea. Porque si no se descarta que sea un ciberataque, podría suceder cualquier cosa. Me encantaría saber qué es lo que ha sucedido en estos momentos con la Junta de Jefes de Estado Mayor y tal a ese respecto. Porque al no descartarse, dices, oye, puede ser esto o puede ser el inicio de otra cosa. Y no solo eso, es que no le falta ni siquiera el estado de vulnerabilidad de ese momento. Es que me quisiera saber si CNI y Ministerio de Defensa, ¿qué sucedió entonces? Yo creo que sería muy interesante también conocerlo, porque hasta que no se descarte, dices, oye, esto pues puede ser el inicio de algo, y afortunadamente no lo ha sido. Pero lo pasamos como muy por encima. Son 6 horas después, seguía sin descartarlo. Sí, luego, oye, pues puede ser ahora que venga una oleada de otras cosas. Pero si saben perfectamente lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es un producto de su absoluta incompetencia. Exacto. Y además, no solo incompetencia. La incompetencia puede llegar a ser puramente porque eres un ignorante, ¿no? Entonces, pero es que esto es una incompetencia recalcitrante, es decir, consciente. Es decir, que te importa una higa. Gestiona nada. Es decir, que me da igual. Yo no vengo aquí a gobernar. Cuánto los cargos y al cobrar los sueldos de los cargos, aunque no tengas. Exacto, y a colocar y hacer puente aéreo a República Dominicana, seguir yendo y viniendo para no se sabe de qué. El inútil de Correos, bueno, ahora está por lo menos, oye, pues Pedro tiene un poquito más de formación, pero el otro que estábamos, que su único mérito era haberle llevado la maletina a Sánchez, y este tío, en principio Correos es una empresa que compite con Amazon. Entonces yo me imaginaría a este indocumentado teniendo, oye, pues con Jeff Bezos un debate sobre el futuro de la paquetería y todo eso. Yo creo que es alucinante. Digo, si tienes a la primera empresa de española, la tienes con este inútil, que lo único que hace es cambiarte el logo y pagarle un montón de dinero a una empresa solamente por quitar un puntito al logo. Bueno, si los ministros, ¿qué son los ministros que tenemos? Es decir, Montero, es decir, ¿de dónde sale esta? Espero que esto no sea apología del franquismo y esas cosas, pero sí sería muy interesante hacer un análisis comparado de los currículums de los ministros que hemos tenido, imagínate, desde el año, si quieres, 39 hasta la actualidad, y hacer ese análisis comparado de los currículums. O sea, podíamos tener antes, oye, pues números unos de promoción de ingenieros de caminos, etcétera y tal, y ahora lo que tenemos no son ingenieros de caminos, ahora lo que tenemos son salteadores de caminos. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos en los cargos ministeriales. Estaría muy bien que fueran números unos de ingenieros de caminos, pero igual, simplemente que tuvieran logros. Es decir, una Mancio Ortega me valdría. Bueno, un momento, que Ábalos ha tenido ciertos logros, que ya, ni Nacho Vidal, ni Nacho Vidal, o sea que hay que tener. Sí, claro, y Al Capone, y claro, sí, no. De todas formas, yo creo que se me ocurre que ahora que ya el estadio Bernabéu no puede celebrar conciertos, podrían amortizar ese enorme aforo para el macrojuicio que habría que organizar en España para llevarse por delante toda esta reala. Es decir, que se va a quedar en broma el superproceso aquel de la mafia siciliana que hizo el juez Falcone, ¿no? Que tuvieron que habilitar
un tribunal especial para que entraran todos. Bueno, tenemos IFEMA también, que a lo si se queda pequeño el Bernabéu. Es decir, yo creo que no sé qué tiene ahora, 80.000 o así, ¿no? Pues, espero sí, que se va a quedar pequeño. Claro, no, habría que hacer varias sesiones, ¿no? Pero bueno, también es otra cosa que hay que decir. Además en varias pistas, porque en una pista, en la pista número 1 tenemos al hermanísimo, en la pista número 2 a la Begoña. Sí, no, pero sobre todo, aprovechando que digo esta broma, que no tiene mucha gracia, sobre todo por lo que implica, ¿no? Hay que decir que no nos vale, que sí, que la justicia está muy bien, pero justicia es una cosa de última instancia. Es decir, esto es un problema político y moral. Tenemos un problema político y moral. Es decir, tenemos una decadencia política que provoca una decadencia moral. Así de claro. Y esto no se arregla con un tribunal, ni con 2, ni con 10, ni con 100 sentencias. Esto se arregla desde la política. Y no veo que estemos Hombre, ayudaría bastante ver que los políticos incompetentes y o corruptos ingresan en la cárcel y devuelven la pasta pero claro, robada. El problema de Don Luis es que tarda tiempo. Que fueran castigados por sus votantes, porque el problema moral Claro. se inicia con gente que todavía sigue votando a esta gentuza. Y además es más rápido, porque decir, los tribunales hacen lo que pueden con los medios que tienen y además, desde que supimos la primera noticia del rescate de Air Europa, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sí. Bueno, empezó con Plus Ultra y siguió luego con esto. Ha pasado un tiempo. Es decir, yo entiendo que los tribunales tienen que asegurar y que, claro, tienen que hacer una instrucción muy perfecta. Pero, claro, que yo lo entiendo, pero eso, desde el punto de vista de la sociedad, es también como medida de última instancia. Es decir, bueno, vamos a castigar al culpable. Pero, entre tanto, es lo que dice don Marcos, es decir, es que la reacción tiene que ser más rápida y tiene que ser una reacción cívica. Es decir, no puede usted estar al frente del gobierno. Venga, punto. Vamos a por las antorchas y según acabe el programa. Pues en serio, vamos. Bueno, estoy viendo un Pero que no sean cálculo. eléctricas, antorchas. Estoy viendo un cálculo de servilleta, no lo digo en sentido peyorativo, que trae El Español, un cálculo de Eduardo Ortega, donde dice qué pérdidas ha sufrido la economía española ayer y hace pues una cuenta de la vieja. Dice, si nuestro PIB anual es de 1,6 billones, quiere decir que cada día se producen 44.000 millones de euros. No puede ser. ¿Cuánto? Serían 4.000. 44.000 ¿Cada día? Entonces sería cada mes, cada día 10 teníamos casi medio billón. Claro, cada por día. 10, 44.000 por 10, 444. 40.000. Sí. Entonces, que tiene que ser 4.000 diarios. Tiene usted razón, es 4.000 diarios. Sí, no, está mal este titular. Pues 4.000 millones, pues está bien, ¿eh? es una cuantificación de cuánto se puede haber perdido. No, pero es que ayer. las consecuencias de hoy, es que todavía los servicios de Internet y de datos todavía están en algunos lugares sin funcionar. Porque una cosa es Telefónica y otra cosa es Vodafone, que tiene unos servicios de respaldo enormes a la altura del tamaño de las compañías, y otra cosa son los nuevos competidores que no tienen esa infraestructura y que dependen de las primeras para poder proporcionarla, que ahora mismo no consiguen arrancar su negocio todavía. Es decir, los costes no se terminan hoy, los costes van a durar toda la semana. Sí, pero hay que ver no solo el downside, sino también el upside. Y, por ejemplo, si no han estado trabajando los ministros, pues entonces eso siempre es una mejora que habría que calcular. Bueno, el hecho de que los ministerios hayan estado sin corriente, supongo, habrá supuesto un ahorro, pero que yo creo que no palia ni de lejos el coste. Por cierto, ayer una de las informaciones que corrieron a media tarde, cuando todavía no se había restaurado el suministro eléctrico, es que estaban preocupados en el Ministerio del Interior porque, aunque habían mantenido el suministro con las baterías de emergencia, pues resulta que se estaba acabando el gasoil. Claro. Perdón, con los generadores de emergencia se estaba acabando el gasoil, Claro. con lo cual no sabían cuánto tiempo iban a estar con luz. Claro, en el es que además ministerio, ¿no? ayer es que además no funcionaba la gasolinera, porque decir, y luego lo decían, no, el agua caliente va por gas. No, sí, pero las calderas están enchufadas a la red eléctrica porque tienen que congestionar el gas, es decir, tienen que encenderlo, tienen un sistema eléctrico. Entonces, es decir, es todo, absolutamente todo. Bueno, si queríamos comprobar aquello de no tendrás nada y serás feliz, pues dígame usted si después de esta brevísima experiencia, que yo le garantizo que si se prolonga 7 días ya no va a tener ninguna duda de que evidentemente ese no es el camino. No es el camino, igual que no es el camino cerrar las ciudades al tráfico.
Es decir, hay que cambiar todo. Es decir, todos estamos en base a una serie de conceptos o de ideas fuerza que son catastróficas. Ya está. Esto es un peldaño más en el desprestigio de España. Porque yo creo que no ayuda nada a la imagen de España, esto que se ha producido. Recibiendo ayuda en último momento de Francia y de Marruecos con la conexión. Y la verdad que es que este hombre ha arrastrado a España a lo peor de lo peor, y ya esto es como una guinda, es una vergüenza nacional que se haya producido esto. Todo lo que pueda ocurrir ocurrirá con él. O sea, es decir, no es que se agafe, es que él trabaja para eso, se entrena para que esto ocurra. Pone todo su empeño en que este país se vaya por el sumidero. Sí, yo me pregunto si se habrá quedado Begoña sin electricidad en la Moncloa o es que lleva ya tiempo en República Dominicana. Me pregunto eso. También me pregunto por qué al hermano no le han retirado el pasaporte, porque sería una buena medida ahora que está imputado. Pero bueno, no quiero cambiar usted de tema. Que puede fugarse. Pues a lo mejor se va a casa de Begoña en República Dominicana, no lo sé. Pero creo que el riesgo... Tiene una casa en San Petersburgo, ¿no? Sí, él tiene, sí, pero no creo que vaya a esa. Yo creo que va a estar mucho más protegido en República Dominicana. Porque igual en San Petersburgo le obligan a nacionalizarse y lo mandan a la guerra. ¿Sí? Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Doña Carmen, ¿qué más cosas dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, le traigo más comentarios, pero también información servicio. A los que estén en Madrid, que sepan que las líneas de transporte de autobús son gratuitas hoy para evitar los atascos que ya se están produciendo en algunos puntos, y que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que el servicio de estacionamiento regulado, el conocido como parquímetro, hasta las 3 de la tarde va a ser gratuito. Hay muchas críticas en redes sociales porque lo han anunciado inmediatamente cuando empezaba el parquímetro, de tal manera que hay gente, pues como yo, que ya hemos pagado el parquímetro para el día de hoy, pese a que es gratuito. Pues supongo que este alcalde devolverá ese dinero, ¿no? A los que han pagado. Pues imagínese usted lo complicadas que son las gestiones, sobre todo a través de efectivo, como es mi caso. Habría que ver cómo me va a devolver a mí los más de 5 euros que he abonado esta mañana religiosamente. Bueno, publicaciones en YouTube que me encuentro. Este de Antonia Troyano 2506. Yo tenía cita en el médico y tuve que volverme ya que los ordenadores no funcionaban. La comida le pilló hecha, se la comieron templada en casa. Dice que tiene agua de sobra porque tienen de esas garrafas con dispositivos específicos en su casa, así que no fue a comprar agua. En casa estuvo con el teléfono en contacto con algunas personas. Hay muchos que reportan esa incertidumbre. María Corbi habla de que el año pasado ya hubo 4 apagones, pero para que no se viese, se apagaron para las empresas. Acuérdense ustedes que ya informamos nosotros aquí de que en 4 momentos se tuvieron que parar las industrias precisamente por esos problemas de suministro. Hay gente como Eva Álvaro que dice que a ella el apagón le vino de lujo, se fue al terruño, barbacoa, sol, café, libros y sin teléfono. Bueno, pues eso es una afortunada, ¿no? En ese sentido. Dale un mes y a ver si vuelve de ahí. No, y sobre todo por los suministros, a ver si pueden seguir teniéndolos. Álvaro Paulo dice, a mí me pilló recién llegado de la calle con mi madre. Si llego a estar más rato fuera, no puedo subir con ella y con la silla de ruedas, y es que su madre va en silla de ruedas. En Córdoba ha vuelto la luz de madrugada. Imagínense qué historias. También me encuentro con comentarios como este de Walleram 1, que dice que trabaja por la patria fuera de España. Él es uno de los militares desplazados. Su obsesión era poder saber cómo estaba su mujer y sus hijos, y sus padres ya mayores. No tuvo email de todos ellos hasta las 9 de la noche, hora de España. Dice que España es una nación tercermundista. Otro caso, el de Laura Martínez en Twitter, dice que en su casa en Vigo llegó la luz a las 2:02 de la madrugada, más de 12 horas sin luz. Su hermano se quedó encerrado en el ascensor, como tanta gente, gracias a que tiene radio a pilas, de las de ruedecita, y algo de información tenían, pues podían estar un poquito más tranquilos, pero una auténtica vergüenza. Jaime Rodríguez dice que él tenía gas para cocinar, pero como su caldera funcionaba con electricidad, no funcionaba el gas para el agua caliente, que eso es lo que me pasó a mí, que tenía gas para la caldera, claro, pero claro, gente, claro, una cosa no iba con la otra. Y Pilar nos deja un mensaje, dice que se acordó durante todo el día de su madre. Su madre desgraciadamente falleció el pasado 29 de diciembre, dependía de un respirador artificial, así que se acordó de todas las personas que pudieran estar en su situación. No entiende por qué no estamos aún todos en la calle, y sobre todo por qué no se ve todavía ese hartazgo y cabreo
en las calles. Se acordaría de su madre y de la madre de otros. Bueno, claro, lógicamente, sobre todo Efectivamente, los que han culpado... Con afecto de su madre y con afecto de su madre y con mucha rabia, mosqueo, mucho hartazgo respecto a los que nos han llevado hasta este punto. Bueno, pues consecuencias posibles ya veremos, pero vamos... Les ¿Crees que habrá recordamos a alguna todos, dimisión? ¿Crees que habrá no lo sé, pero desde luego sí que habrá una concentración el próximo sábado, 10 de mayo, a las 12 de la mañana en Colón. Hombre, pues ahora, si se han quedado ustedes ayer a oscuras, buen motivo para salir a pedir a este... Por la dignidad de España, nunca mejor dicho, que es parte del eslogan, Sánchez dimisión y elecciones ya. Y el sábado, día 10, a las 12, una manifestación que convocan más de 129 asociaciones que están agrupadas dentro de la plataforma por la España Constitucional. Y ahí estaremos. Don Marcos, una pregunta, porque usted estuvo en un programa hace poco y quedaba pendiente de saber el apoyo, si esta manifestación la apoyaban, digamos, no Sí. formalmente como si fueran a liderarla, porque es una manifestación de la sociedad civil. Sí. ¿Quedaban pendientes algunas confirmaciones de si la apoyaban o no? Sí, efectivamente. Hemos hablado con todos los partidos de la oposición, Lógicamente, esto es una manifestación de la sociedad civil, donde los partidos de la oposición van a ir sin banderas, simplemente van a avisar a sus militantes, simpatizantes, animarles a los que vayan, pero queda un importante partido por confirmar esto. Lógicamente, yo creo que sus votantes, por supuesto, que van a ir, pero es un poco extraño, porque es un partido que apela mucho a la unidad de la derecha, sin embargo parece que no quiere verse que les fotografíen al lado del resto de la derecha. Luego es un tema que yo creo que esos complejitos deberían en algún momento aparcarlos y dejarlos un poquito de lado y animar a toda la gente para que estemos ahí el sábado, día 10, a las 12, en la Plaza de Colón. Yo creo que ni siquiera es la derecha ya, es decir, esto No. es una cuestión de puro sentido común, Efectivamente. de supervivencia. Yo creo que hasta va a haber simpatizantes o ex simpatizantes del Partido Socialista que van a ir ahí porque están Socialdemócratas, hartos sí, de todo esto. Pero se bueno, acabó. este tipo de cosas es esto del walk the talk, porque al final se dicen muchas cosas y luego cuando puedes visualizar realmente esa unidad contra Sánchez, pues resulta que la gente hay quien hace remilgos, uy, es que bueno, es que están al lado de No esto. es contra Sánchez, es decir, es que da lo mismo ya el nombre. Es decir, es la propia deriva. Es que es incompatible Sí. con la prosperidad Hay- y con la seguridad. Hay que echar a Sánchez de la Moncloa, y para echarle a Sánchez de la Moncloa en la situación en la que estamos hay que ponerse el cuchillo entre los dientes, porque esta gente no tiene ni principios, ni valores, ni nada, y hay que echar un poquito de fuerza y tal, y lo que uno no puede hacer es esperar que la Guardia Civil y los jueces le hagan el trabajo y llegar sin despeinarse a la Moncloa. No, hay que mojarse, hay que estar en la calle y la sociedad civil es lo que vamos a Sobre hacer. todo, don Marcos, porque cuando tú haces eso, te tienes que posicionar sobre cuestiones tan importantes. Por ejemplo, ¿está usted a favor de la transición ecológica de Claro. chiriputifláutica que nos ha llevado a estas Sí, sí. situaciones absurdas? ¿Usted está a favor de que a las personas se les diga que no tendrás nada pero seréis muy felices? ¿Usted está a favor de que las De legalizar a 500.000 inmigrantes que rompieron Claro, sus usted- desconocemos y desconocemos sus ¿Está usted a favor antecedentes penales? de que bueno de establecer un sistema por el cual los que vengan aquí a España sean los mejores de posibles? Es decir, usted está no, es decir, simplemente preguntar, ¿usted a favor de qué puñetas está? Sí. Yo desde aquí hago un llamamiento para que se animen y se quiten estos remilguitos, pues oye, pues tanto Génova 13 como la Puerta del Sol, Si no se y que de reivindica. manera clara diga, oiga, vamos a estar todos allí y ya está, esto lo hace la sociedad civil, vamos a estar allí todos dejando claro a Sánchez que queremos que se marche. Y punto, porque para otras cosas, oye, sí que tienen a veces... Un cambio, sí, don Marcos, exacto, un cambio. Necesitamos un cambio que vaya más allá de Sánchez. Sánchez sí. es una condición necesaria, pero no Sí, suficiente. efectivamente. Hay que darle un cambio. Efectivamente, porque todavía está el riesgo de que pueda suceder aquí lo que ha sucedido en Alemania, y esperemos que no, por Claro, supuesto, sí. que eso no sería cambio. Pero yo ni siquiera quiero que sean complejines, Bueno. que en parte yo creo que son realmente que están en su puñetera bola, a su bola, y ya está. No, que piensan a veces más en el partido que en España, y esto En es lo ello. que no es aceptable. Don José María Ucha me escribe un tuit: si tuvieron ustedes un día malo ayer, piensen en los que teníamos el coche eléctrico descargado. No pude volver a dormir a mi casa. Estoy cargando ahora.
Pues sí, efectivamente. Que le diga Almeida, porque al final la gente tiene el coche eléctrico por imposición, no por gusto generalmente. Y entonces, oye, pues bueno. Bueno, y es por gusto, pero en una decisión libre, no coactiva, que es lo que hay. Sí. Es una coacción permanente, ¿no? Sí. No, y inducida. En fin, bueno, vamos con lo que hubiera Sí, debido ser la noticia del día si no hubiera quedado opacado por el gran apagón, que es la imputación del hermano de Sánchez. En estos momentos, perdón, el procesamiento. En estos momentos ya no tenemos a una juez investigando indicios. Ya tenemos a una juez que ha concluido que hay indicios suficientes como para sentar al hermano de Sánchez en el banquillo. Y todavía no ha dimitido este sinvergüenza que hay en la Moncloa. Es que no va a dimitir. Sí, porque la Moncloa está totalmente implicada en esto. Totalmente implicada. Evidentemente no le pusieron una plaza en el Conservatorio de Badajoz porque sea hermano mío, sino porque es hermano del presidente del gobierno. Pero que aparte la persona que fue luego a acompañarle venía del equipo de la Moncloa, el que fue ahí. Entonces, es decir, ahí está la Moncloa absolutamente informada de todo esto. Es que no va a dimitir por nada. No, ya no. Yo ya creo que ya es tarde y yo creo que en este momento es un tema de supervivencia porque no tiene ninguna otra cosa que hacer y bueno, si no dimitió hace ya varios años y con los primeros escándalos, yo creo que ya está un enroque total y que bueno. Está la gente rescatando tweets de Pedro Sánchez. Entonces rescata el Papa del Té Verde, un tuitero muy conocido. Un tuit de Pedro Sánchez del 23 de marzo de 2011, con el siguiente texto. No olvidéis que este sábado a las 20:30 hay que sumarse al apagón. Será la hora del planeta. Ajá. Por favor. Es que claro, que uno ve la trayectoria de estos personajes a lo largo del tiempo y te das cuenta, te tienes que dar cuenta inmediatamente de qué van. ¿De qué van? Es como encontrarse con esta señora que es la Irene Montero, vendiendo el transgenerismo y cosas así. Realmente no puede ser tan estúpido un ser humano para tener esa falta de sentido común y de inteligencia. Evidentemente es vivir de como ser un druida, es decir, como ser una especie de brujo, es decir, de curandero en la vida. Entonces, vivir muy bien engañando y estafando al personal, engañando a la El gran problema es que muchos votantes del PSOE no se han dado cuenta de que esto ya no es el PSOE, que ya no es el PSOE que votaban. Yo siempre comento que ha sufrido una grandísima transformación. Se ha pasado de la pipa de Gómez Llorente, el catedrático y una persona notable, al palillo en los dientes de Ábalos. Y esto es lo que es la evolución del Partido Socialista. Luego hay gente que sigue votando al Partido Socialista pensando eso, en el profesor Gómez Llorente y en lo que era pues la gente que entonces lo componía y no se han dado cuenta de este gran cambio y transformación que tiene este partido, donde prácticamente todos sus dirigentes, pues son unos notables analfabetos que están ahí para trincar y no tienen en absoluto pues ninguno de los valores que pudo tener ese partido. Yo espero que la gente espabile y como mucho, si no, por lo menos que se abstengan, pero que en las elecciones no vuelvan a cometer el error de votar a esta banda de gángsters. Bueno, pues que ni siquiera, es decir, ese es un lado del problema, que es ahora mismo la acuciante, porque está, digamos, entre comillas, en el poder, está ocupando el poder. Otra cosa es que sirva para gobernar o desgobernar. No, claro. Pero digo, el otro lado es decir, que tampoco el PP es el PP de los 90. No es el Partido Popular de los 90. Es decir, ayer no sé quién era del Partido Popular, y bueno, no solo sino otras ocasiones han sido otros, haciendo anuncios de que el transporte va a ser gratuito para los mayores de 60. Oiga, sin ningún tipo de otro criterio. Es que posiblemente usted está haciendo que un chaval mileurista o que gana menos de 1.000 euros esté pagando el transporte público a alguien que tiene tiene muchos más ingresos que él. Siguiendo tu lógica, socialismo en vena. Por eso es que siguiendo tu lógica, a lo mejor el PP de ahora es el socialismo de los 90, por lo cual yo diría a los que votaban socialista en los 90 que voten al PP. Claro, sí, pero yo eso decía, ¿no? Es decir,
eso que no sé, es una frase, ¿no? Decían que el PP no era más que un PSOE envejecido, ¿no? Es decir, pero yo creo que el PP no es el PSOE de hace 10 años, ni de 20, es el PSOE de hace 24 horas. Sí. Cada vez va, en la distancia se va cortando, ¿no? Yo puedo permitirme hacer un anuncio, que vamos a estrenar un documental. Sí, simplemente dar la noticia a aquellos que quieran conocer un poquito más en profundidad lo que realmente fue y ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Pues vamos a hacer un preestreno en el Congreso de los Diputados, en la sala Clara Campoamor, el 19 de mayo, de un documental dirigido por Carlos Saura que se titula Lo que nos ocultaron, y donde retratamos la verdadera historia criminal del Partido Socialista entre los años 31 y 36. Años no controlados por la Ley de Memoria Democrática, que se inicia el 18 de julio del 36 y nosotros terminamos el 16 de julio del 36 con la muerte de Calvo Sotelo. Va a ser un documental que va a dar mucho que hablar, y que toda aquella gente que, bueno, lo que hizo Zapatero con la Ley de Memoria Histórica y posteriormente Sánchez con la Ley de Memoria Democrática, es abrir una caja de Pandora que yo creo que hay que cerrarla, pero antes de cerrarla hay que contarle la verdadera historia a la gente para que sepa lo que ha sido verdaderamente el Partido Socialista. Y este es el trabajo que hemos hecho. Lo que nos ocultaron, el nombre del documental. ¿Cuándo? ¿Dónde se va a estrenar? Vamos a hacer un preestreno en el Congreso de los Diputados, como te he dicho. Vamos a ver en estos momentos si podemos en algún momento pues colocarlo en alguna plataforma para que toda la gente lo pueda ver. Ojalá pudiéramos tenerlo distribuido en cines. Y bueno, pero parece ser que va a ser complicado. Y bueno, porque yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible porque no se ha visto. Entonces, pues bueno, vamos a ver al final qué es lo que hacemos. Por el momento vamos a hacer el preestreno y vamos a ver luego qué sucede. Cuando venga la luz, se hará la luz. Espero que no se nos vaya la luz. No las tengo todas con nosotros, no las tenemos. Esto que ha pasado ayer... No, esto puede volver a pasar. O sea, si seguimos con lo mismo, si seguimos con fuentes de energía no estables, pues claro que nos puede volver a pasar. Puede ser algo crónico. Yo es que me hace mucha... Me indignaba muchísimo, porque claro, pasa mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando era chaval, y todavía estaba el franquismo, España no era ni de lejos, era un país que había dado grandes saltos hacia adelante, pero, ¿os acordáis? Bueno, aquellos que tenemos una edad, pues que de vez en cuando en algunos lugares pues iba la luz, ¿no? Eso de tener velas en casa no era algo raro, era como un elemento más común que había que tener por si acaso, ¿no? Entonces, pero bueno, de vez en cuando se iba la luz, duraba más o menos, y era, pues eso, eran otros tiempos, ¿no? Era un país bastante más precario, es decir, con menos recursos, un país que había salido, todavía estaba intentando levantar la cabeza después de la catástrofe de la guerra civil y de la posguerra. Bueno, pero jamás de los jamases habría ocurrido un apagón como el que ha ocurrido ahora, a nivel nacional. Jamás hubiese ocurrido. De hecho, no ocurrió, pero vamos a decir que... Y además ahora la tecnología pues ya ha avanzado mucho. Es algo como diciendo, hay que ponerse en contexto en esa perspectiva, de decir, ¿cómo puede ser? Es decir, ¿hasta qué punto estamos llegando de incompetencia y de inutilidad y de sinvergonzonería para que haya ocurrido lo que ha ocurrido? Y pueda, además, volver a ocurrir. Es el problema, que los puestos ya no son profesionales. Es decir, antes todo estaba profesionalizado y el mundo político ya pues estaba un poco por arriba, pero es que yo creo que ahora los profesionales han colonizado todo, está colonizado todo, y lo mismo el Parlamento. O sea, en el año 78, con las primeras Cortes democráticas, prácticamente, si tú ves los currículums de toda la gente que estaba allí, pues por ejemplo, toda la gente de la izquierda que estaba en política tenían sus oficios, porque ellos estaban en política en la clandestinidad, por lo cual, oye, tenían que ser dentistas, médicos, arquitectos o lo que sea. Entonces, todo eran profesionales. Y en las bancadas de la derecha tenías notarios, es decir, y de un tiempo a esta parte, pues tampoco hay profesionales de la política y profesionales de la mamandurria
Y bueno, y si en las empresas empieza a suceder, en las públicas, pues en las empresas públicas, en las empresas donde hay una participación pública y en las empresas que aunque sean 100% privadas, como viven del boletín oficial del Estado, también son pastoreadas de alguna manera. Claro, también tiene una dependencia, claro, pues, y también un interés. Bueno, no, pero esto que dice don Marcos es que es muy importante, porque esa colonización que se produce de arriba hacia abajo nos está llevando a ver situaciones, sobre todo no hace falta ni siquiera a veces que realmente pues, metas a alguien que no sepa de nada. Podemos fijarnos en los fiscales. Elementos como los fiscales o abogados del Estado están actuando, algunos fuera de los registros de su propia función, de su deber. Es decir, están vendiéndose. Fíjate la fiscal de Badajoz, que estábamos hablando antes del hermanísimo, la fiscal de Badajoz, cuando de repente se pone chula con una testigo que es tremendo, que había pasado una denuncia en meses anteriores y la había ignorado y había dicho que no lo había recibido. Finalmente ha reconocido esa fiscal que se había reconocido esa denuncia respecto al apaño de abogados del Estado prestándose a hacer funciones en defensa de casi de intereses particulares que no son del Estado, ni siquiera en representación de un cargo como tal, porque son cuestiones que afectan no al cargo en sí, sino a actitudes y decisiones particulares. Es decir, perdón, solo voy a terminar. Es decir, tenemos lo que tenemos, no solo que hayan metido a personas que no son profesionales, que por supuesto, es que están pervirtiendo a todos los funcionarios o están coaccionando y provocando situaciones completamente locas, inaceptables. Es decir, no puede haber un abogado del Estado defendiendo a un señor que, por muy ministro que sea, si la situación en la que tiene que estar actuando no se corresponde con lo que es su obligación. Usted tiene que decir, como abogado del Estado, no puedo representarle, señor. No es que tengo miedo a las represalias. Oiga, pues que va con el cargo. No, claro, pero es que es una desvergüenza tremenda. Está jurado. El antiguo ministro de Justicia, que parece ser que va a ser el ponente en el Tribunal Constitucional, el ponente sobre la constitucionalidad o no del tema de la amnistía. Y dices, bueno, pues que es una persona que se tenía que inhibir absolutamente porque ha sido ministro de ese gobierno que lo ha propuesto. Pero para mí lo más grave de todo es el tema del fiscal general del Estado, que se carga el departamento, la Fiscalía Anticorrupción, porque crea en paralelo otras dos fiscalías anticorrupción con distintos nombres, de la Administración Pública, de Delitos Económicos, y entonces como él reparte las cosas, dice a la anticorrupción que está funcionando bien, no la voy a dar nada, y sin embargo se lo voy a pasar todo a las otras dos que he colocado a dos personas de mi equipo. Luego al final la Fiscalía Anticorrupción, que estaba haciendo un gran trabajo, en vez de ser reforzada, porque necesitaba ser reforzada, porque desde que están los socialistas en el gobierno, la corrupción ha crecido y los casos se le acumulan. Bueno, pues dale más recursos a la Fiscalía Anticorrupción, pero la solución que pone es, no, creo dos otras fiscalías con otros nombres donde voy a llevar los casos que nos atañen a nosotros de manera que ya lo tengo controlado. Bueno, eso es de una sinvergonzada absoluta, y lo está haciendo un fiscal general que está imputado. Entonces dices, bueno, es tremendo delante de nuestras narices. Y los fiscales que se presten a entrar en ese juego, claro, también es una... Oye, total. No será delito, pero moralmente es absolutamente repudiable. Esto es, cogemos las antorchas, don Luis, y salimos. Yo creo que sí. Vamos a coger las antorchas. O por lo menos, si no cogemos las antorchas pero ahora... Pero lo que pasa es que no hay gasolina. Bueno, las gasolineras ya funcionan, ¿no? Porque digo, si cogemos las antorchas y no llevamos bidón, pues entonces vamos a hacer un pan como unas tortas. En fin. Pero si no quieren ustedes coger la antorcha, próximo sábado, a las 12 de la mañana, sábado 10 de mayo, en la Plaza de Colón de Madrid, convocados por 129 asociaciones. Vox se ha sumado, imagino que el PP están todavía, les falta alguna póliza o algún trámite, pero seguro que se terminan sumando. Seguro. Yo creo que sí. Seguro que sí, yo creo que se animan. Porque, en fin, pues, el momento de hacer oposición. Podrían haber hecho el anuncio de que se sumaban ayer, que no había ninguna cobertura, ya estaban sumados. También es verdad. No esperamos que Sumar se sume, afortunadamente, sobre todo porque ya no está muy claro quién demonios manda en Sumar, porque le han dado boleto a Yolanda Díaz, aunque haya pasado bastante desapercibido el tema. Y bueno, pues allí pasaremos un buen ratillo los amigos que queremos protestar contra Pedro Sánchez, sábado 10 de mayo. Por cierto, viernes 9 de mayo yo estaré en Gijón, en el Ateneo, en Ateneo Jovellanos de Gijón, presentando mi libro Yo
el difamado. Así que si algún oyente asturiano se quiere acercar, pues encantadísimo de saludarle. Bueno, a ver, queridos compañeros, vamos con lo que han dicho los oyentes. Ya hemos leído algunos mensajes de gente de cómo vivieron ayer el tema. Y nos trae doña Carmen Carbonell la última tanda de comentarios. ¿Qué tal de nuevo, doña Carmen? Pues así es, don Luis, le traigo la última tanda de comentarios, leo alguna publicación que me encuentro en YouTube. Este es de Cristina Albaida, 5777, que compara lo que estábamos ocurriendo con la Dana. Dice, en la riada estuvimos 3 días sin luz y sin agua y sin ningún tipo de información, además del barro y la casa inundada de agua. ¿Qué ha sido peor? Ella piensa que la riada. La verdad es que la riada dejó muchos muertos, centenares de muertos. Sí, la riada indudablemente. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? La gravedad precisamente del hecho de... No sabemos todavía, porque es lo de ayer, con todas las incidencias que pudo generar, pues no sabemos realmente cuántas personas han podido fallecer. Sí, es que no, claro, o sea, no la hay información que vamos, no parece que vayan a ser centenares, o esperamos que no lo sea. Sobre todo que no va a ser posible contabilizarlas, porque esto era como cuando empezó la COVID. Había muerto por un resfriado, ¿entiendes? Es decir, no. Francisco Alacidrios dice, en mi casa llegó la luz a las 3:30 de la madrugada. Dice que esto es de no creer. En Twitter, JMPM dice, en Canarias, si bien no hubo corte de electricidad, sí que sufrimos corte de red telefónica, móvil, wifi, WhatsApp, correos electrónicos, desde aproximadamente las 2 hasta las 7 de la tarde. Joseph 5.0 nos cuenta una cosa curiosa. Dice que ayer su mujer y él estaban viviendo una distopía total. Parecía que estaban dentro de una película, la conocida como Dejar el mundo atrás. Se fueron de escalada y cuando bajaron de la montaña se enteraron de todo. En la carretera se encontraron coches eléctricos tirados, un auténtico desastre. Y termino con un comentario de Armando CN, que nos lo cuenta en Twitter, que ayer decenas de moteros de vuelta del Gran Premio de Jerez se quedaron atrapados en la autovía de la Ruta de la Plata Gijón-Sevilla en gasolineras porque estaban las gasolineras cerradas. No podían repostar y no podían volver a sus casas. Estaban desesperados, lo vieron muchos amigos suyos que usaban coches, era dantesco, y de hecho esos mismos amigos solo pudieron llegar, nos cuenta, a la estación de autobuses de León para poder coger un autobús en principio. Allí vieron como un padre de familia con su mujer e hijos no podía comprar billetes porque no funcionaban los sistemas. Dice que dio su DNI, dio efectivo y sin embargo no le dejaron coger un autobús. Terminó tirándose al suelo delante del autobús desesperado. Yo ayer por circunstancias pues que no vienen al caso... Tienes razón, o sea, no le dejaron subir porque no tenía un billete que no podían venderle porque no funcionaba el sistema. Hace falta ser majadero, ¿no? Yo ayer por circunstancias no vienen al caso, estuve en la terminal T1, en la parte de llegadas, en un momento determinado los taxistas no funcionaban los taxímetros, entonces no podían subir a gente, sobre todo aquellos que querían pagar con tarjeta. Entonces empezó una especie de subasta de pues le doy 200 euros, 300 euros, lléveme a Madrid, ¿no? De la manera que sea. Y tuvo que intervenir la Policía Nacional porque hubo un tumulto, ¿no? De gente que quería coger los taxis pagando el precio que fuera para llegar a sus casas después de horas y horas de espera en barajas en las que ni siquiera funcionaban las cintas transportadoras de equipajes. Bueno, veo un tuit de Alberto Sicilia donde dice que hemos entrado, y efectivamente es así, en el ranking de los mayores apagones de la historia. Estamos en el puesto número 13 después de el apagón de India de 2012, el de Pakistán de 2023, el de India de 2001, el de Bangladesh de 2022, el de Pakistán de 2021, el de Bangladesh de 2014, el de Pakistán de 2015, el de Indonesia de 2019, el de Indonesia de 2005, el de Brasil de 1999, el de Turquía de 2015, el de Brasil en 2009 y el nuestro ayer. Hubo uno en Estados Unidos muy grande que fue lo que dio a los baby boomers, que se dice que por ese apagón pero no afectó a tanta gente. Sí. Pero acaba de decir doña Carmen que ha recibido un mensaje de personas que estaban en el aeropuerto, que no funcionaban las cintas, que no podían hacer absolutamente prácticamente nada. Bueno, pues lo que se estaba informando ayer en la radio es que los aeropuertos estaban funcionando con total normalidad. Que si acaso, por una cuestión de seguridad en las telecomunicaciones, habían restringido el número de vuelos en un 20%. Esa es la información que durante todo el día se estuvo dando. Que los aeropuertos
todo era normal, que operaban con total normalidad. Esos son las radios, digamos, que para el gobierno pues no son las buenas, ¿no? Es decir, decir radios de pago, no radios de cobro. Eso, pero es que fíjese hasta dónde hemos llegado. Es decir, es que ayer los pocos información que había era una información de tercera, o sea, era una información propia de, yo qué sé, de Cuba. Bueno, tenemos que dejar aquí la tertulia. Por el apagón de ayer, pues no nos ha podido nuestro querido amigo don Paco Linares enviar su punto final a la tertulia. Ayer es que no funcionaba nada, de nada, de nada. Sin electricidad no somos nadie. Don Javier Venegas, muchísimas gracias por haber estado aquí, aunque estaba usted hoy un poco comedido. Bueno, yo creo que estaba muy comedido y estaba en el punto exacto de la situación, ¿no? Don Marcos, yo Quinto. no he estado tan indignado porque como ya compensaba a Javier y tal, yo digo, bueno... Pero no seáis tímidos, sumaos que hace falta. Bueno, ahora saludaremos a los oyentes que han venido a los desayunos en Libertad, que bueno, pues nosotros hoy con problemas porque algunas cosas no nos funcionaban debido a que ayer se debió de romper algo, pues bueno, hemos estado emitiendo hoy todo el día con relativa normalidad. Ponemos el punto final a la tertulia, pausa publicitaria breve y nos vamos a encarar el final del programa, que tenemos que desayunar en libertad con los amigos.